Bueno, bienvenidos nuevamente a Team No Se Cae. Hoy, en esta ocasión, Team Visita se ha convertido en algo complicado, porque no lo podemos visitar eh, presencialmente en Japón a Fernando, pero bueno, Fernando nos está acompañando acá de manera virtual. Y él es un argentino que vive hace más de 15 años en Asia y nos va a contar su experiencia a través, obviamente, de la vida, de cómo ha sido justamente como argentino vivir en otros países. Bueno, primero que nada, gracias por participar, Fernando. Es un placer tenerte acá en este canal. Bueno, buenas tardes para ustedes. Buen día desde acá. Acá son casi las 3 de la mañana, pero para ustedes las 3 de la tarde. Así que 12 horas de adelanto. Yo siempre digo que vivir en Japón es un poco vivir en el futuro, Mm, porque literalmente acá ya estamos a 31 de diciembre, mientras todavía ustedes están al 30, ¿no? ujú. Ah, Así que bueno, buenas tardes para ustedes, buenos días desde acá. Como dijiste, soy Fernando, soy de San Juan originalmente. um, y vine a Japón la primera vez en el 98. Vine con una beca de la universidad, conseguí una beca para un intercambio y vine por un año a la Universidad de Sofía, que es una universidad católica en Tokio. Después de eso yo volví a la Argentina y en el 2004 me recibí. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, y después de recibirme en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, me conseguí una segunda beca para venir a Japón, que es una beca, es algo parecido a lo del CONICET, Mm, que en Japón se llama MEXT, que es una beca nacional de investigación. Y bueno, con esta beca vine por 2 años. Originalmente vine por 2 años para hacer un máster en estudios de la paz y los conflictos. Y después de este máster conseguí que me extendieran la beca y se convirtió en una beca de posgrado para hacer el doctorado. Entonces, bueno, hice el doctorado en estudios de la paz y los conflictos. Mientras estuve haciendo este trabajo, esto duró como 7 8 años, y mi trabajo de tesis fue sobre derechos humanos en Birmania o Myanmar, que es un país que está entre Tailandia y la India. Y estuve trabajando con asuntos de derechos humanos, especialmente con chicos soldados, con chicos que son soldados reclutados por la, ¿cómo se llama? Por el Ejército Nacional de Birmania. bien. Ujú. Pero la mayoría de este trabajo yo lo hice desde la frontera en Tailandia. Birmania Bien. es un país con un régimen militar muy, muy jodido. Entonces, nada que sea investigación sobre derechos humanos se puede hacer dentro de Birmania, con lo cual lo que yo hice fue hacerlo desde Tailandia, en la frontera. Bien. Entonces, bueno, en el medio estuve viviendo 2 veces por 2 años en la frontera entre Birmania y Tailandia, trabajando con refugiados. Bien. Y nada, después volví a Japón y he estado yendo y viniendo entre Tailandia y Japón, pero en general vivo en Japón desde el 2004. Bien. Así que, O bueno, y sea, ahora trabajo en una universidad en Kioto, que es la antigua capital de Japón. Y bueno, nada, vivo acá desde el 2004, básicamente. desde el 2004, sí. Y bueno, o sea que toda tu, digamos, toda tu aventura, digamos, por Asia tiene que ver más que nada por la naturaleza de tu carrera. O sea, es, digamos, es como que una cosa llevó a la otra, ¿no? Yo desconozco mucho porque sé que la licenciatura en Relaciones Internacionales es un campo muy amplio. Pero bueno, eso básicamente como que te permitió vivir diferentes experiencias, digamos, en diferentes países como los mencionabas. Ahora, lo que te iba a justamente hacer esa pregunta antes de empezar ya con las preguntas ya previstas, era el tema de, em, es una situación bastante sensible, complicada el tema de estar justamente investigando los derechos humanos en un país donde obviamente por ahí capaz que son escasos o no los tienen. Em, Trabajar con refugiados debe ser claramente algo bastante complicado porque tenés que tener cierta empatía, tenés que tener Mm. cierta, como decir, calidez humana para tratar. Obviamente que eso ya obviamente me lo vas a decir vos has tenido de primera mano, pero en Argentina tenemos como una cuestión un poquito más pasional, un poquito más de ser así como más, de contener más a la persona. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, con el tratar con estas personas, vivir digamos,
recibir obviamente la experiencia de ellos, sus anécdotas y todo eso. Sí, yo creo que tenés razón en el hecho de que la Argentina hoy por hoy tiene una sensación, es un país que en general ofrece más empatía con el tema de los derechos Ujú, humanos. Pero bueno, yo no lo viví, me imagino que vos tampoco por la edad ujú, que tenemos, pero en la época de los regímenes militares de la Argentina, entre los años, especialmente el último, del 76 al 83, fueron regímenes muy violentos. Fue ujú, un momento en el que la Argentina no se podía hablar de derechos humanos. Hablar de derechos humanos era ser un detractor y la policía te desaparecía. Birmania hoy por hoy sigue siendo un país así. ujú, Birmania sigue siendo un país donde no podés hablar de los derechos humanos. Entonces, yo creo que cuando vos hablas de que los argentinos tenemos empatía, ujú, yo creo que no es que los birmanos o los países con fuertes regímenes militares, no sé, como decirte Corea del Norte que nos queda acá al ujú, lado, o Cuba ujú. o Nicaragua, no es que la gente no tenga la empatía, es que no tienen el espacio. O Claro. sea, hablar Ujú, de derechos humanos significa que te cortan la cabeza. ujú. Entonces, por eso te digo, a nivel de contexto, es como hablar en la Argentina de derechos humanos en Del los años 70. 76, claro, sí. Claro. O sea, hablas de derechos humanos y te cortan la cabeza. Entonces, creo que la Argentina ha tenido este proceso de aprendizaje, ¿no? Volver a la Ujú, democracia desde el 83 en adelante ha tenido un proceso de aprendizaje. Y hoy por hoy la Argentina es un país, eh, no sé si líder, pero es un país que es ejemplo en cuanto a la investigación sobre derechos humanos. ujú, Y esta es una cosa que a mí me impactó mucho. Yo, como argentino, venir a Japón a estudiar estudios de la paz y los conflictos y terminar estudiando o haciendo ujú. investigación de derechos humanos en Birmania, hay una trayectoria, ¿no? Hay algo Claro. de lo que yo aprendí en la Argentina sobre derechos humanos, lo aprendí en una Argentina joven, en una Argentina democrática joven, donde lo que Claro. decía, la pasión, la empatía Ujú, existe. Esto en otros países todavía, en países como Birmania o como Corea del Norte o ujú. Cuba, que decía recién, todavía no existe porque no hay espacio. Claro, no hay espacio. No Pero hay... vos sentís que, digamos, los países limítrofes, en este caso, por ejemplo, yo desconozco un poco la geografía de Birmania, sé que me estabas diciendo ahí que está cerca de Tailandia por obvias razones, porque estaba en la frontera, pero los demás países tienen empatía con esta gente que sale del país. Es Mm, como que esa básicamente es más, digamos, por ahí más iba encaminando la pregunta, ¿no? Es porque... me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta, el hecho de la empatía de los países. Ujú, La verdad es que sí y no. Como sucede ujú, siempre con los refugiados, ujú, los países que los reciben, hay una cuestión de sí y no. En el día a día, la gente normal, la gente es gente y la gente los va a recibir. El problema es que los países, cuando empezás a pensar en los gobiernos son los que suelen ser más complicados. ujú, Y el otro problema grave que hay con el tema de los refugiados es que cuando se convierten en situaciones de largo tiempo, de largo plazo. En la Argentina no hemos tenido una situación parecida a esta, pero lo que vimos, por ejemplo, cuando fue la situación en Siria, que ujú, la gente de Siria se escapaba de Siria para ir a Europa, o lo que vemos en Estados Unidos con la gente de América Latina que cruza la frontera a pie para llegar a Estados Unidos, ujú, ¿no? El problema de esta situación, la gente en la frontera, la gente que vive en la frontera suele tener esta situación de, bueno, cómo manejarse con los extranjeros. El problema se vuelve más grave cuando los gobiernos empiezan a interactuar con estas situaciones, que necesitan organizar todas políticas internacionales para ver cómo ayudar a esta gente o cómo no ayudar a esta gente. Con esto también viene el problema de los migrantes en general, que es el tema de la discriminación, es real. La ujú. discriminación sucede en todos los niveles. Entonces tenés el problema, por ejemplo, tenés familias de migrantes que no pueden acceder al sistema de salud. Te enfermaste y no tenés a dónde ir. Vas al hospital público y el hospital público te rechaza porque no sos nacional. Ujú, Para las familias que viven mucho tiempo en un lugar, tenés hijos. Los hijos no pueden ir a la escuela porque los hijos no tienen ¿cómo se llama? Un documento nacional de identidad. ujú, Entonces, cuando estas situaciones se vuelven de largo plazo, tenés el problema de que si se vuelven más, ujú. no sé cómo explicarlo, es más tenso, es más Claro, complejo. es más, sí, es Más- una hostilidad tácita, podemos decir, una cosa Claro, así. claro, claro. Ujú. Yo Entonces, te puedo traer el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa con Corea del Sur, que hay mucha propaganda con respecto a los refugiados de Corea del Norte.
y es un poco más propaganda que otra cosa, en el sentido de que por ahí las personas que entran a Corea del Norte, del Sur, siendo del norte, no tienen tantas facilidades como realmente lo tendría un surcoreano. Pero ahí no me quiero, o sea, lo traigo porque justamente estuve ahí viendo la noticia y me llamó la atención, pero creo que va por ese lado. Y en ese sentido creo que, bueno, haciendo la reflexión, digamos, de esto, hay que ser un poquito más abierto con la globalización, en el sentido, digamos, general, ¿no? De, está bien que una persona eh, venga y que pueda acceder a esto bajo ciertas tratativas dentro del país. O por lo menos esa es mi reflexión, ¿no? Yo me estoy metiendo por ahí muy... me estoy dando un poco de tema, pero creo que más o menos vas entendiendo por dónde va. Pero yo creo que tenés un muy buen punto. El ejemplo de las dos Coreas es un muy buen ejemplo en Ujú, cuanto a la complejidad de la situación. ujú, Si vos vivís en Corea del Norte y tenés que escaparte porque te están matando, porque el sistema autoritario te está matando, tenés que escaparte. No tenés a dónde escaparte más que Corea del Sur, sí. Rusia o China. Son los únicos países donde podés más o menos escapar. Corea del Sur tiene la característica de que hablan el mismo idioma, Ujú, entonces eso ya facilita el tema. Pero si sos de Corea del Sur y tenés esta ola de gente que está llegando permanentemente, tenés varias cosas como gobierno que tenés que manejar. Una es ujú, qué haces con este volumen de gente, ¿a dónde los metes? Esto requiere plata, esto requiere sí, dinero. ¿A dónde los pones? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué trabajo van a hacer? ¿Qué escuela? ¿Qué educación? Todo esto requiere plata y esta plata la paga el gobierno de Corea del Sur. ujú, Por otro lado, hay otra cosa que complica aún más la situación, es el hecho de que quiénes son estas personas que vienen. Cuando este tipo de inmigrantes llegan a los países, suele suceder que traen ceros récords de lo que han estado haciendo. claro, Entonces, puede que sea gente maravillosa, pero también puede que sean delincuentes y no lo puedes saber. claro. Eso es imposible de saber. Y hay otra cosa que complica aún más el tema, es que uno no piensa en esto, pero es muy común que en países como Corea del Norte, desde la cual la emigración es tan fuerte, entre ese volumen de gente, hay gente que son espías. Claro, Y entonces, ¿cómo es el hecho de cómo sacas la carne de los huesos, ¿no? Cómo despegar quiénes son buenas ujú. personas que vos querés en tu país y quiénes no lo son? Sí, es como, por eso te decía que uno cuando lo ve desde la propaganda surcoreana y como lo ve, digamos, cuando empieza a ver justamente todo el panorama completo, entendés que por ahí capaz que ninguno tenga la razón, sino que es como una cuestión de un montón de capas que se tienen que ir, digamos, viendo por separado para ver justamente la imagen completa. Bueno, yo sé que claramente Corea del Norte, al tener el apoyo de China y al tener el apoyo de Rusia, debe tener espías muy bien entrenados y capaz que vivan años y que nunca sepas que claramente son espías. Claro. Pero bueno, eso ya es un poco más una suposición que otra cosa. Pasando justamente a las preguntas ya más personales, em, y antes de pasar más o menos a la vida de Japón, quería preguntarte más cuestiones de tu vida personal. Em, con respecto cuando vos me dijiste que habías hecho esta investigación en Tailandia, ¿tu esposo te acompañó? ¿Fue con vos a vivir allá? ¿O era una relación Mm, ahí? ¿Tuvieron como una relación en medio a distancia en ese tiempo? No, fue cronológicamente son momentos distintos de mi vida. Bien, 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 bien. Cronológicamente, yo estoy casado hace, bueno, 10 años casi, Ujú. y esto pasó en el 2004 hasta el Bien, 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 2008. perfecto. Ujú. Cronológicamente son distintos Bien, momentos. bien, bien. Y justamente esa es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo se conocieron y cómo se conocieron? Si se conocieron en Japón. Sí, nos conocimos acá en Japón. Yo me Ujú, mudé, ujú, fue una coincidencia enorme, pero nos conocimos yo me mudé el 29 de agosto del 16 y él se iba a Estados Unidos, se mudó el 31 de agosto ujú. de ese año. Así que tuvimos un solo día para encontrarnos. Así que fue, bueno, estas Claro, coincidencias sí, que suceden en la vida. Y bueno, serendipia, después digamos. seguimos Ujú, un tiempo a larga distancia hasta que, bueno, él ujú. decidió volver a vivir a Japón Pero él y vivía en sí. Estados Unidos, digamos. Él vivía allá. O iba Eh, por... Él vivió en Japón 5 años antes de conocernos, se Ujú. volvió a Estados Unidos y Bien. él estaba de vacaciones. Cuando nos conocimos, él estaba de vacaciones en Japón. Ujú. Y bueno, obviamente que ahí relación a distancia, se fueron conociendo. Él decidió volver porque vos estabas ya como ahí en esa época ya estabas como instalado en Japón, digamos. Sí, 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 yo Ujú.
Ujú, En ese momento trabajaba en la Universidad de Kioto, que es ujú, una de las universidades más importantes acá en ujú. Japón. Sí. Y una cosa que siempre por ahí se deja pasar, ¿no? Porque este tema, vos fíjate lo que estamos hablando. Un argentino de San Juan, que vive en Japón, que se casó con un americano, claramente tiene muchas cosas ahí que se tienen en cuenta, ¿no? Pero la principal cuestión que te quiero preguntar esto es, a mí me gusta mucho el tema conversacional y cómo se manejan el tipo de en el día a día. ¿En qué idioma se manejan en el día a día? Esa es la pregunta básicamente básica. Si en inglés, si un poco en japonés. Pues obviamente algo de japonés para vivir en Japón y más siendo profesor tenés que saber, supongo. Pero Es bueno. una mezcla. Ujú, Es una mezcla. Usamos mucho. Yo diría que en mi casa el idioma principal es el inglés, ujú, pero las interacciones con el mundo exterior es todo en japonés en general. ujú, La mayoría de nuestros amigos acá y la gente con la que trabajamos acá en Japón son japoneses, ujú, claramente, con lo cual el japonés es parte de es parte de nuestro día a día también. Y un poco de español también usamos. La verdad es ujú. que O sea, él un sabe un poco de español, digamos. poco de español Ujú, usamos, sí. ujú. Bueno, ahora vamos justamente ya a las preguntas que teníamos pactadas. Hemos ya pasado por todos los aspectos. Pero vamos a preguntarte más que nada de la vida de Japón, ¿no? ¿Te costó adaptarte a la vida en Japón y qué fue lo que más te chocó de la cultura japonesa apenas llegaste? Estos choques culturales que suelen Ok. suceder cuando llegas. La primera vez que vine, que fue en el año 98, Ujú, tenía 22 años. Y no creo que fuera, yo no sentí que me costara, no fue ujú, un cambio difícil, no fue una situación difícil de hacer. Creo que en eso hay mucho del tema de la curiosidad. ujú, Yo en ese momento era una persona muy, sigo siéndolo, pero muy curioso, entonces no hubo nada que me pareciera particularmente difícil, ujú, particularmente extraño. Lógicamente que la barrera del idioma y el tema de la cultura es real, pero no lo viví como un desafío, sino como no como un desafío negativo, sino como una claro, posibilidad de aprendizaje. Entonces bien. no tuve la sensación de conflictos difíciles. Muy por el contrario, a mí me fascinó la cultura japonesa desde el principio. Yo no tenía ninguna conexión. Antes de Ujú, venir a Japón, nunca había estudiado japonés, nunca había estudiado nada de Japón más allá de Hiroshima ujú, y el impacto económico, las cosas que sabemos todos en general, no tenía ninguna conexión con Japón. ujú, Así que nada, para mí fue una situación de mucho placer. No es la historia de todos los emigrantes. claro. Japón no es un país que sea particularmente welcoming, un país que sea. Ujú, Los japoneses suelen ser bastante retraídos y bastante tímidos, ujú, entonces es difícil de ser amigos, por ejemplo. No fue mi situación, no fue yo tuve la suerte de encontrarme con gente maravillosa, tengo amigos de aquella época, o sea, tengo amigos que ujú, hace 30 años que somos amigos gracias a eso. Y, pero para muchos extranjeros venir a Japón es un país que no es tan fácil de acceder. ujú, Y las limitaciones tienen que ver con estas dos cosas que te decía. Una es el tema del idioma, el idioma es particularmente difícil. Y la otra cosa es que los japoneses en general tienen una cultura que es más cerrada, tienen una sí. cultura que es en japonés se llama hikaeme. Y hikaeme significa ser retraído. Tienen una cosa de, bueno, ellos son particularmente más retraídos, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, bueno, romper estas barreras lleva tiempo, pero para sí. mí no ha sido un problema. Y ahora, por ejemplo, me extraña porque ponele, yo ahora tengo 32 años y yo soy otaku de la primera ola de acá de Argentina, ¿no? O sea, hay otakus más grandes que yo, claramente. Y me da mucha gracia, por ejemplo, cómo Japón en ciertas cosas se abrió un montón, pero en otras cosas sigue siendo muy similar, o sea, a de los años 90. Sobre todo, por ejemplo, todo lo que es la cuestión laboral. Sé que se siguen mandando cartas de despido de manera escrita o fax o cosas así. Que esto en el mundo actual, por ejemplo, me llama mucho la atención. Y es digamos, yo no creo que tenga un choque cultural hoy en día, llegando a Japón, porque conozco bastante. Y conozco de diferentes, ¿cómo se dice? Aristas, por así decirlo. Pero sé que hay muchas personas que llegan y se desencantan, porque ven un Japón muy diferente a lo que por ahí muestran los bloggers, a lo que Claro. muestran,
digamos, las personas que quieren justamente vender a Japón. O sea, yo creo que está la persona que quiere vender a Japón y otro que quiere mostrar por ahí la realidad de cotidiana y del día a día. Y a mí por lo menos me parece más interesante. Bueno, justamente hablando de esto, del estilo de vida, me habías contado justamente que estuviste ahí en la frontera con Birmania, viviendo en Tailandia, y quería preguntarte justamente la comparativa de los estilos de vida de Japón con los de Tailandia. Sé que es un poco difícil porque no estuviste tan cerca de Bangkok capaz, pero, y por ahí puede ser un poco más difícil de comparar, pero está bueno saber, digamos, cuál es tu percepción con respecto a eso. Bueno, yo siempre digo que Japón es muy japonés. Y suena a chiste, pero la verdad es que Japón es muy japonés. Y al decir esto, lo que te estoy diciendo, Japón es muy único. Ujú, Japón no se parece culturalmente a Corea, que es el ujú, país que tiene más cerca. Japón no se parece particularmente a China, de hecho son muy distintos. O Taiwán, que es ujú, el otro país que está cerca. Tailandia es un poco más lejos, entonces también es más distinto. ujú, Um, yo pasé mucho tiempo en Bangkok, yo viví un par de años. De hecho, ujú, de todo el tiempo que pasé, todo el tiempo en realidad que yo estuve relacionado, muy ujú, relacionado con Tailandia fueron 12 años. ujú. En estos 12 años de ir y venir, Claro, estuviste mucho dos tiempo. veces Ujú. viviendo en Tailandia, una de las veces en la frontera y la otra Sí, vez en en Bangkok. Bangkok. Y sí, culturalmente son muy distintos. Tailandia y Japón son muy diferentes. Lo que decía, Japón es muy japonés Ujú, y Tailandia tiene la característica de ser, bueno, como los países del sudeste asiático. Si yo siempre hago la comparación de Tailandia es como Brasil. ujú, Muy verde, es muy exótica, es muy loca, ujú. es muy libre, es muy Claro. así, cosas van y se hace. Mientras que Japón es bastante de lo contrario, ¿no? Japón es lo que decías vos recién, es cierto. Japón es muy conservador. Ujú, Japón es muy hikaeme, que mira ujú. mucho para adentro. Entonces estas diferencias se notan. Um, Hay cosas que son interesantes, que los tailandeses son mucho más simpáticos y mucho más abiertos que los japoneses. Ujú, Y los tailandeses, yo siempre pienso, hubo una cosa que para mí, el tema del idioma, para mí ha sido siempre una regla. Los japoneses en general no hablan inglés, aunque lo estudian mucho, no hablan. Y por el contrario, los tailandeses no estudian mucho el inglés, pero lo hablan. Entonces, claro. esta cosa de que vas en la calle y cualquier persona te va a decir, no sé, si necesitas comprar algo, te van a hablar en inglés, algo te van a decir. Ujú, No, esto no sucede casi nunca. ujú, Ahora está cambiando un poco, pero... Y esto tiene que ver no tanto con la educación, sino con la cultura. Los claro. tailandeses son mucho más abiertos, mucho más simpáticos, mucho más dispuestos a charlar con vos, mientras que los japoneses en general son más tímidos o más retraídos, ¿no? Claro. Por otro lado, hay una cosa que para mí es importante, el hecho de que yo creo que los japoneses son mucho más, ¿cómo se dice? Reliables. Podés contar con los japoneses. Son más de confianza, claro. Ujú, Si tenés buenas relaciones con los japoneses son más confiables. ujú, Por otro lado, los tailandeses son más como los latinos, ¿no? Está todo bien, todo bien, todo bien, pero a la hora de contar con alguien es un poco más difícil, ¿no? claro. O sea, es como que, si bien en cuestión de tiempo cuesta mucho ganarse la confianza de un japonés, cuando te puede pasar algo, vas a poder contar con él y capaz que con el tailandés te diga que está todo bien y no pase tanto. Es muy común que pase acá eso en Argentina, que en Argentina, pues bueno, conozco argentinos, peruanos, chilenos, pero no he pasado mucho de esa, de esa, digamos, ese crisol de países, ¿no? Pero lo que me pasa, por ejemplo, a mí es que cuando te dicen, no, sí, contá conmigo, que esto, que el otro, y a la hora de por ahí de pedir el favor, no, ya no están, No, desaparecen. Y me ha pasado que con personas de otros que por ahí no me conocían de nada y que tenían otro tipo de cultura, me pasó que sí me ayudaron. Pero bueno, son cuestiones, como decís vos, de una cuestión de la cultura. claro. Respecto a la cultura, a mí me llama la atención justamente, y que está enlazado con la próxima pregunta que te voy a hacer, que es la disciplina de los japoneses, ¿no? Em, Veo que claramente todo el mundo a nivel internacional dice que los japoneses son muy inteligentes, son muy capos en todo lo que hacen, son muy buenos en todo lo que hacen, pero
creo que justamente tiene que ver más que nada con la disciplina, que eso por ahí en otros países no se ve tanto. Bueno, y justamente la pregunta que te tengo que hacer con respecto a esto es cómo te llevas con la disciplina japonesa y cómo te afecta en el trabajo y en el estudio y qué sentís que vos como argentino podés aportar, cómo podés evolucionar eso, ese tipo de disciplina japonesa que ya las debes sentir como propias hoy en día, ¿no? Sí. Es cierto lo que decís. Yo no sé si no creo que los japoneses, no creo que ninguna cultura en particular sea más inteligente que otra. Ujú, No hay una cuestión biológica de porque sos japonés o ujú, porque sos indio o porque sos argentino sos más inteligente. Eso no existe. ujú, Yo al menos no creo. Biológicamente no hay una cuestión de inteligencia per se ujú. que nos haga... No es una cuestión racial, no es una Claro, cuestión... ego étnica. Ujú, Sí coincido con vos en que hay una cuestión cultural. ujú, Y la cuestión cultural con el tema de la disciplina en Japón es real. ujú, Japón ha tenido una historia muy, muy particular con el tema de los samuráis, el tema de que ujú, ha sido un país que ha estado cerrado durante 500 años, no entraba ni salía nadie. Entonces, esto hace que sea un país muy particular. La cultura de Japón es una cultura muy rígida y es una cultura donde la disciplina es real, la disciplina es un valor. Y esto tiene las dos caras, ¿no? Por un lado, tiene la cosa buena que tiene la disciplina es que sabes que podés entender cuáles son, cuando las reglas son claras y la gente se conforma con esas reglas, sabes qué esperar de la gente. ujú, En lugares donde las disciplinas son más blandas, como la Argentina, uno nunca sabe bien cómo se van a comportar. Entonces ujú. hay una cuestión de, yo siempre digo, una de las cosas que a mí me encanta de vivir en Japón es que la gente es predecible. Claro. Es bastante predecible cómo se van a comportar, mientras que los argentinos somos mucho más fluidos. Es como, bueno, Ujú, más depende cómo sea la situación, es cómo nos vamos a comportar. Y esto no es que sea bueno ni malo, es simplemente que para una persona como yo, a mí el hecho de tener cierta previsibilidad ujú, me ayuda a sentirme más cómodo. ujú, Entonces, bueno, aprender a vivir en Japón no es fácil. A mí me ujú, gusta, el tema de la ujú. previsibilidad me gusta, a mi esposo no. Claro. Mi esposo lo sufre. Él tiene esta cosa de, bueno, los japoneses siempre son iguales, siempre son iguales, siempre son... Y para mí es que bueno que son iguales, porque Claro. me facilita la interacción Ujú. diaria, ¿no? Claro, digamos, haciendo un paralelismo con mí, yo soy una persona que sobrepienso mucho y creo que Ah, el tener, digamos, una cuestión predecible con respecto al comportamiento de otro me hace la vida mucho más fácil, claramente. claro. Y yo que trabajo, por ejemplo, acá en Argentina trabajo mucho con artistas. Ya de por sí que tenemos, que somos latinos, que somos argentinos y demás, y agregarle el factor artístico que es más creativo, que por ahí se dispersan y toda la cuestión, yo no sé qué esperar. Y Ah, se hace bastante complicado, ¿no? Pero bueno, qué bueno, digamos que a pesar, digamos, de que vos lo planteás como un desafío, el estar justamente en contacto con la disciplina y con la cultura japonesa en sí, lo tomes como algo bueno y que te hayas podido adaptar bien. Ahora justamente viene a algo más específico ya de tu vida diaria en Japón. ¿Qué es eso que de Japón que te gusta? Digamos, ya sea, puede ser una comida, puede ser una actividad, puede ser una, digamos, un conjunto de cosas. Viste que hay situaciones sociales que se viven en ciertos lugares específicos, ¿no? Vos vas a saberlo detectar viviendo en Japón, yo lo voy a saber detectar viviendo en Argentina, pero se entiende por dónde va la cuestión. ¿Qué es eso mm. que de la vida diaria japonesa que no, ya no podrías vivir sin eso? Que es algo que ya forma parte de tu vida y de tus hábitos. Tal vez se relaciona un poco con lo que vos lo llamabas la disciplina. Ujú, Yo creo que es más una cuestión de... La disciplina es una parte de la cultura, ujú, ¿no? ujú, Y la predecibilidad es algo que a mí me ayuda a vivir tranquilo. ujú, Vivir en un país donde yo puedo predecir más o menos cómo las cosas se van a dar ujú, es algo que me ayuda. ujú, Para darte un ejemplo, es una barbaridad, pero es real. El tema de la inflación en Argentina, esta cosa de que uno nunca sabe cuánto cuestan las cosas, es una cosa que a mí me cuesta ujú, mucho adaptarme. ujú, Yo viví hasta los 25, 26 años en Argentina y en estos 25, 26 años vi muchos cambios. Y después de que me he mudado a la Argentina, el tema de la inflación, que sigue siendo un factor fuerte de sí, la sociedad argentina,
a mí me cuesta muchísimo volver a la Argentina y tener que traducir el dinero Claro, en lo que cuestan las cosas. Esto es una cosa que a mí me cuesta. claro. Entonces, lo mismo pasa, esto lo uso como analogía, ¿no? La Ujú, inflación es una situación de permanente cambio ujú. que a mí me cuesta. Japón, por otro lado, es un país donde el cambio es mucho más, como cultura, es más reticente al cambio, ¿no? Y el yen, a pesar de que ha tenido inflación, a pesar de que Japón ha tenido inflación en los últimos 20 años, no es el mismo nivel de la Argentina. No. De vuelta, lo traigo, no es la inflación en sí mismo, sino la comparación Sí, en la cuanto al cambio. comparación. Es ese tipo de, digamos, lo que te molesta es el hecho de tener que traducir todo el tiempo. Y vos Claro, fíjate que ahora me pongo a pensar, con eso que en ese ejemplo que diste, que yo hago traducciones todo el tiempo de dinero. Yo no tengo digamos, no puedo predecir, independientemente de que ahora la inflación se ha calmado bastante en Argentina, yo sí o sí tengo que hacer digamos, una conversión. Porque por ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo de las cosas en las que trabajo, que yo trabajo con la suite Adobe, trabajo con cosas que se pagan en dólares, y tengo que estar sí, traduciendo todo el tiempo el costo del dinero argentino a dólares o a cosas que me quiero comprar, por ejemplo, en el extranjero, en Japón y demás. Y es algo que con el convivimos. En cambio, yo creo que vos, y es lo que más o menos estoy entendiendo, vos vivís en yenes y pensás en yenes o en todo caso en dólares, pero más o menos sabés que la comparativa del dólar con el yen, entonces ya la tenés como internalizada y no tenés que estar haciendo cálculos. claro, Ujú, sí. Pero bueno, volviendo a tu ujú, pregunta de por qué Japón, esto de la disciplina, el orden, son ujú, cosas que me gustan. ujú, Una cosa que a mí me encanta de Japón es la sensación de respeto, el ujú, respeto mutuo. De vuelta, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la cultura, pero la sensación de respeto mutuo que tiene Japón, yo no la he vivido en ningún otro país. Yo siempre claro, digo, la comparación que hago cuando viví en Tokio, en Tokio el tema de los trenes que son los ujú, trenes en la hora pico son terribles. claro, sí. Estás Esto que ponen la gente peor que sardinas. sardinas Ujú, es real. Sin embargo, es interesante el hecho de que a pesar de que estás tan, tan, tan apretado con otras personas, tenés a una persona respirando al lado tuyo todo el tiempo, ujú, eh, el espacio personal sigue existiendo. claro. Es increíble, pero la sensación del el espacio personal sigue existiendo. Y eso es una cosa que a mí me parece fantástica, el hecho Ujú. del el respeto por el otro. Y Y bueno, por supuesto que hay muchas cosas de la cultura japonesa que me sí, encantan. La comida japonesa, lógicamente, nunca he tenido problemas. ujú. Eso te iba a decir, claro, que el tema de la comida es algo que disfrutás, o sea, que no te... Sí, no, nunca he tenido Ujú, problemas. Y por otro lado, hay otra cosa que a mí me sigue fascinando. Después de 25 años que vivo acá, no sé cuántos años, la que verdad que va y viene, pero a mí me gusta, me sorprende todavía la cultura japonesa. Ir a un ujú, templo y descubrir las cosas, la belleza de la arquitectura japonesa, ir a un jardín y descubrir la belleza del jardín, me sigue impactando, me sigue enamorando la diversidad de su cultura. Tal vez porque soy extranjero y porque he crecido en otro lugar, claro, pero me sigue enamorando. La cultura japonesa me sigue pareciendo exótica. claro, y aparte, a ver, yo vivo en San Juan, así que puedo más o menos ver la comparativa. Entonces, San Juan es una ciudad muy diferente a lo que es Kioto, lo que es Tokio. Entonces, si bien las comparaciones no son, en este caso no son ni buenas ni malas, porque básicamente son diferentes vivencias y experiencias, podemos claramente decir que es muy diferente, tanto el estilo de vida como en la arquitectura y otras cosas que tengan obviamente en el entorno, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué momentos, vamos a hacer la pregunta de vuelta porque yo estoy disociando. ¿En qué momento te sentís ya un japonés más y en qué situaciones te sentís que tu esencia argentina sale más a la luz? ¿Mm? Mm. La verdad es que cuando más japonés me siento es cuando estoy en la Argentina. Ah. Cuando voy a la Argentina es cuando más japonés me siento, porque es cuando me doy cuenta que hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de De vivir. lidiar. Ujú, Hay cosas con las que no tengo ganas de lidiar ujú, y me doy cuenta que mi paciencia se acota porque espero comportamientos de la gente en Argentina que son comportamientos de acá. ujú, Eh, el ejemplo más ridículo pero tan real es el hecho de hacer la cola en el banco o hacer la ujú, cola para esperar el colectivo. ujú, Eh, en estas cosas, eh,
yo veo que la Argentina tiene una cuestión de, el respeto mutuo no es una cosa tan grande en Argentina como lo es acá. Ujú, Entonces, en estas cosas es cuando más japonés me siento. Am, Personalmente, a mí me encanta el hecho de poder, acá en Japón, ah, manejar la cultura sin problemas. A veces he tenido situaciones de trabajo en las que, no sé, eran en conferencias, por ejemplo, que son ujú, 400 personas y yo, 400 japoneses y yo era la única cara blanca en una ujú, conferencia, no sé, de profesores. ujú, Durante todo el tiempo, todo esto que sucede en japonés. Entonces, el hecho de poder mezclarme y no sentirme diferente, a pesar de ser tan diferente, es una de las cosas que más me gusta. Y en estas cosas me gusta sentirme japonés. Um, y en las cosas en las que me siento argentino, bueno, obviamente, no sé si te has dado cuenta, sí, pero el mate, todo sí. el mundo mate. Mi Sí. mamá es de Misiones, entonces en mi Ujú, casa hemos crecido con el mate amargo, a ujú, grande, el mate grande. Y esto es una cosa que para mí sigue siendo una parte muy importante de ser argentino acá en Japón. Yo sigo compro yerba a una familia paraguaya que ujú, vive acá. Para mí es una conexión muy bonita el hecho de, bueno, mucha de mi infancia fue en Misiones ujú. y la cuestión de vivir en Misiones tiene mucho que ver con estar en contacto con Paraguay y con Brasil. Y estas son cosas que yo las vivo con mucha alegría, el hecho de poder tomar mate en Japón y Claro. que lo una familia paraguaya. Claro, eso es lo que te Es, iba, justamente se me vino a hacer la pregunta a la cabeza de cómo, porque es bastante difícil conseguir yerba y justamente vos tuviste ahí el contacto de, de poder conseguirla de una manera más, más directa, por así decirlo, ¿no? No tenés que encargarla a a algún negocio, alguna cosa así. Sé que, por ejemplo, he visto muchos creadores de contenido que son de origen argentino, que viven en Japón, que les cuesta mucho conseguir yerba. Pero y por ahí no se los ve tan seguido con el mate. Por eso lo primero que me sorprendió fue justamente eso, verte con el mate, pues digo, es algo que eh, llama la atención, viviendo, digamos, conociendo, digamos, las limitaciones que tiene para conseguir el producto. Em, ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina, más allá de los afectos, ¿no? Y que no encontrás en ningún otro lugar, ¿no? la verdad es que sí, lo que más extraño son los afectos, Ujú, definitivamente. ujú, Y definitivamente mis amigos, yo tengo excelentísimos amigos en ujú, San Juan, años en Córdoba y los amigos que tengo en Córdoba también son ujú, maravillosos. También en Buenos Aires, y qué sé yo, o sea, la familia y los amigos de la Argentina ujú, son lógicamente que entrañables. ujú, Pero más allá de eso, las cosas que extraño de la Argentina son um, un poco el sentido de la espontaneidad. Las cosas, che, nos juntemos a tomar mate, dale. claro. Che, juntemos a tomar una cerveza, dale. Eso en Japón no existe. Ujú, Eso en Japón muy... hay que planificar con tiempo y la falta de espontaneidad a veces duele. A veces te duele ujú, porque te sentís excluido. A veces es como, che, estoy pasando por la puerta de tu casa y no podés. Los ujú, japoneses no te invitan a su casa. Es muy, ujú, muy, muy... ujú. Entonces, las interacciones siempre son afuera, siempre son en un bar, en un restaurante, en un parque, pero no en la casa de la gente. Ujú, Y esto es una cosa que vos me preguntabas, ¿qué me hace argentino? Bueno, el hecho, yo sí claro. invito a la gente a mi casa. De hecho, ahora, en la primera semana de noviembre, nosotros nos mudamos, hemos comprado una casa y nos Ujú, mudamos. En Japón es muy común que cuando te mudas llevas un regalo a los vecinos para decir, bueno, vamos a ser vecinos, nos cuidemos mutuamente. Y cuando hicimos esto, decidimos armar una pequeña fiestita e invitar a los vecinos. vecinos Ujú, nuevos y a los vecinos de la casa vieja, donde tenemos una muy bonita relación. Yo preparé empanadas ujú, para la fiestita. Y fue fuerte, fue interesante porque los vecinos que vinieron, el barrio donde vivimos ahora es un barrio chiquitito, pero es un barrio que es un barrio viejo. ujú, Y los vecinos que tenemos, todos los vecinos que tenemos alrededor, tienen 75 años para arriba, ujú, más jóvenes. Yo tengo 50 y todos los vecinos alrededor ujú, son más viejos. Y son todos vecinos que han vivido mucho tiempo en este barrio. Y fue muy interesante que cuando tuvimos esta reunión, entre ellos todos se conversan, todos se conocen porque han vivido acá siempre, pero nunca han visitado la casa de entre ellos. claro, Han ido a sus casas. Entonces, bueno, cuando vos me preguntás qué me hace argentino, evidentemente esto, el hecho de que claro. mi casa está abierta. Ujú. La calidez, digamos, con lo que nos manejamos nosotros, la espontaneidad y todo ese tipo de cosas. Y hablando justamente de eso,
de la espontaneidad y de la forma de ser que tenés, ¿no? Si bien obviamente esta es la primera interacción que tenemos, entre comillas, face to face, veo que claramente sos una persona que tiene así como una cuestión empática para con el otro, escucha, atenta y ahí después responde. Y a lo que yo te quería justamente hacer esta pregunta es si vos tuviste muchas complicaciones dando clases en Japón, ¿no? Si tuviste alguna cuestión que te llevó, digamos, al hecho de decir, esto se me complica, más allá de la barrera idiomática, que en un principio, obviamente que ya en esta altura debe estar solucionado, pero si tuviste algún tipo de complicación, ya sea obviamente por tu aspecto o ya Mm. sea por ahí, qué sé yo, sabiendo que es una cultura muy cerrada Japón, tiene esa cuestión de que ven un extranjero y por lo general se mueven de asiento para no tener que interactuar porque por ahí si le preguntas algo en inglés le puede llegar a no saben qué responder. Entonces, Mm. justamente es una duda que siempre me llamó la atención de las personas que trabajan como Mm. profesor allá. Sí, hay, a ver, la primera cosa que te voy a decir es que es difícil para mí Ujú, es el hecho de que los japoneses en general, esto que te decía siempre, la palabra hikaeme ujú, los describe mucho, esto de que son retraídos. ujú, Yo daba clases en Argentina, di clases durante unos años ujú, en la universidad en Córdoba y en varias escuelas en Córdoba. Y la interacción con los alumnos en la Argentina es mucho más cotidiana, es mucho más ujú, cercana. Podés tener un diálogo mucho más cercano. Los profesores están más cerca de los estudiantes ujú, y los estudiantes no tienen miedo de hablar con los profesores. Eso en Japón es muy distinto. Los japoneses no, ujú, generalmente son muy retraídos, no te hablan. Es muy, muy difícil tener encuentros que sean valiosos. Uh, no sé, el compromiso mutuo es bastante diferente. ujú, No, la interacción es difícil y no es una cuestión de idioma, es una cuestión de cultura. ujú, Si me preguntas si he tenido situaciones difíciles, sí, las he tenido. Y interesantemente, una de las situaciones que en este momento estoy pasando por una situación, pero no con un estudiante japonés, sino con un estudiante italiano ujú, que él no quiere estar en el grupo, a él le tocó trabajar en un grupo de japoneses y ujú. él no quiere trabajar con ese grupo de japoneses y se quiere ir de la clase. Entonces cuando se quiere ir de la clase me dice, poneme una F, que es failure, Eso. es como ponerte un 2 o un Ujú, uno en una materia. Y yo sé que él es un buen estudiante, entonces fue como, no quiero que te vayas, vení, claro. hablemos, decime qué te pasa. Y la situación es que yo me comprometí en tratar de que él se quede y al final él termina yéndose y acusándome a mí de que yo lo quiero retener a toda Claro. costa. Entonces, en esto sí veo la diferencia de percepción, ¿no? El hecho de que Claro. desde mi punto de vista yo estaba pensando que estaba comprometiéndome con el aprendizaje del estudiante y el estudiante en realidad lo que quería era no interactuar con sus pares japoneses. Ujú. Claro, Entonces es una contradicción, pero estas cosas suceden. Estas cosas sí suceden. sí, supongo que, bueno, como toda, ya de por sí la comunicación humana es algo complejo, pero Sí, bueno, tiene sus particularidades. Ahora justamente digo, me parece raro, es una reflexión mía nomás, pero me parece raro que siendo italiano y estando en Japón y estudiando en Japón, uno no quiera interactuar con japoneses porque básicamente va a ser la norma, ¿no? Pero bueno, también obviamente hay cosas, como decimos siempre, durante toda esta charla lo hemos dicho, hay grises y bueno, obviamente ah, que claro. hay algunas experiencias que claramente no la podemos saber y que simplemente vemos una parte de la fotografía. Y sí, Em, bueno, y la última pregunta que te quería hacer, que es ya para ir cerrando, me dijiste que vos sos licenciado en Relaciones Internacionales y me gustaría que des un consejo para la persona que quiere empezar a estudiar esta carrera, ¿no? Bajo toda tu experiencia. Y la otra pregunta es, ¿qué le recomendás a las personas que quieren conocer y vivir en Japón? Esas dos cosas. ok. La licenciatura en Relaciones Internacionales es muy parecido a trabajar con ciencia política. Ujú, Estas dos carreras las menciono juntas porque van siempre de la mano, ¿no? Tienen la magnífica cosa que puedes hacer lo que quieras con ellas. No vas a ser médico, no vas a ser ingeniero, pero son carreras que te permiten mucha versatilidad. Podés trabajar yo entré a la carrera de Relaciones Internacionales pensando que quería hacer la carrera diplomática ujú,
Y a mitad de camino me di cuenta que no, que la carrera diplomática no era lo que yo quería porque, bueno, porque tiene limitaciones que no me gustan y a mitad de carrera me di cuenta, la experiencia en Japón sobre todo, cuando vine la primera Ujú, vez, me, me mostró el hecho de que para mí, para lo que yo quiero, una carrera en el mundo académico era mucho más interesante. A mí me interesa más estudiar sobre las cosas de relaciones internacionales que, que vivirlas desde lo político, desde lo ujú, diplomático. Entonces, el hecho de tener esta versatilidad es una de las cosas más bonitas en la carrera de Relaciones Internacionales. Una de las cosas que me ha encantado de esta conversación con vos, y ujú, no sé cuál es tu background, pero es evidente que entendés el tema de las relaciones internacionales. Una de las cosas que más me gusta de esta carrera es el hecho que me ha hecho ver lo pequeña que es la burbuja en la que vivimos en el día a día. ujú, Haber vivido en San Juan durante 25 años o 20, 40, los que fueran, 20 y tantos años hasta que me fui a Japón, salir de esa burbuja fue muy bonito. Para mí la ujú, burbuja de vivir en la Argentina explotó ujú, y muchas de las cosas a mí cuando voy a la Argentina que me cuesta ver o que me cuesta vivir en Argentina es volver a estar dentro de un ambiente donde el mundo funciona como una burbuja. ujú, El ejemplo claro de esto es la cristianidad, el cristianismo. En la ujú. Argentina el cristianismo es muy importante. Sí, Pero salís del cristianismo y salís del ambiente del cristianismo y las cosas ya se viven de otra manera, se viven. Acabamos de pasar la Navidad, acá en Japón no pasa nada, es una cuestión de claro, que lo ves por todos lados, pero no se vive de la misma manera. claro, Y para mí esto ha sido un alivio. Para mí el hecho de vivir es como, bueno, ya está, claro. me saqué esto encima. Ujú, Entonces, esta es una de las cosas bonitas que tiene la carrera de Relaciones Internacionales, que te permite romper esta ujú. burbuja en la que uno vive. ¿Cuál era la segunda pregunta que me hiciste? ¿Qué le recomendás a las personas que quieren vivir, estudiar o conocer Japón? Venir a Japón. Ah, Japón es muy japonés, yo lo decía al principio, entonces hay que tener la expectativa de que si vas a venir a Japón tenés que vivir como las cosas funcionan en Japón, no vas a venir a Japón a vivir como un argentino. Ujú, O sea, comer un bife todos los días acá no funciona. ujú, Comer pan, como el pan que comemos nosotros, acá no funciona. Entonces, el hecho de tener esta apertura de mente es importante. La otra cosa es, vos lo mencionaste, pero es muy real, el hecho de que en el mundo hay un preconcepto sobre Japón que es un país muy de innovación, del futuro, y no es cierto. O sea, esta innovación y este futurismo existen en ciertas áreas de la sociedad japonesa, pero hay ciertas áreas que son muy, muy, muy conservadoras. ujú, Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que en la Argentina el dinero plástico, ujú, pagar con tarjeta, pagar con el celular, es una cosa muy, muy común. En Japón esto no sucede. ujú. Japón funciona con efectivo. Y es muy real. Nosotros hemos comprado una casa hace poco tiempo y toda la transferencia se hizo básicamente en efectivo. Claro. Entonces, por medio del banco, pero en efectivo. Entonces hay esta dualidad de Japón, de que hay ciertos aspectos de la vida en Japón que son muy modernos. No sé, esta cosa que tenés, los ascensores que te hablan, los ascensores que son Ujú, muy específicos, qué sé yo, los celulares de última punta, pero por otro lado también tenés mujeres que se visten con kimono y hombres también. Acá en Kioto también es muy común ver gente vestida con kimono, que es la vestimenta tradicional de hace 1000 años. ujú. Entonces, estas contradicciones son reales. Japón es un país que es muy análogo, por ejemplo. Claro, sí. Muchas de las cosas que uno piensa que es todo puro tecnología, y no, Japón es muy análogo. Por el ejemplo del efectivo es un ejemplo claro. La otra cosa es que es muy difícil entrar en la cultura japonesa. Es muy difícil que te acepten, entonces hay que venir preparado a bancarse estar solo. Ujú, Hay que bancarse estar solo. Y la otra cosa es que, así como los japoneses tienen esta cosa de la disciplina, que son muy estrictos con lo que hacen y que hace algo que a mí me gusta, que es el hecho de la previsibilidad de la vida, ujú. también tenés que tener en cuenta que esa previsibilidad significa que es muy conservadora, que es muy rígida y que no se rompe fácil. Estas interacciones no se rompen fácil. Entonces, nada, por ejemplo, tener que lidiar con la administración pública. La administración pública en Japón es igual de burocrática que la administración pública en Argentina. La diferencia enorme es que acá la gente te trata bien. Claro. Acá en la administración pública en Argentina, el ejemplo de Noelia, de Gasalla, se van para atrás. Claro.
eso es real en la Argentina y eso acá no sucede en Japón, al menos de la misma manera, al menos a ese nivel, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, estar preparado para estas diferencias. Pero bueno, por lo demás yo creo que Japón es un país maravilloso. No, no viviría acá si no lo pensara de Claro. esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, no, tengo muchos conocidos, inclusive, incluyéndome también, que quieren obviamente conocer a Japón. Yo personalmente estoy estudiando japonés y quiero obviamente ir a rendir los exámenes de idioma a Japón, los últimos, el N2 y el N1. Entonces, voy por ahora voy por el 5, ¿no? Pero en algún momento, en algún futuro, quiero obviamente viajar y poder rendirlos. Entonces, eh, prepararme o ver, digamos, cómo es la experiencia desde otras vivencias, justamente para poder ver cómo se solucionan esos 2 3 4 5 6 un año que tengas que vivir para poder sacar la certificación. Pero bueno, primero que nada, te doy muchas gracias, Fernando, por haber dadome tu tiempo para justamente para poder hacer esta entrevista. Es muy importante compartir justamente las experiencias. Y vos me preguntabas un poco del background de mío, de por qué tengo un poquito de conocimiento de la relación internacional y es porque simplemente me gusta el entretenimiento y consumo entretenimiento de toda parte del mundo y eso me ha llevado a conocer cuestiones políticas de otros países como de Japón, de Corea del Sur, de China. También me gusta mucho la tecnología, entonces como que voy viendo también todo ese tipo de cosas y cómo al también obviamente trabajar con marketing y publicidad hace que todo eso converja y llegue a un punto donde todo vuelva al mismo lugar, ¿no? Claro. Si no tenés conocimiento integral, lamentablemente no podés aplicarlo, digamos, a los conocimientos que sabés. Esa es Claro. la filosofía que tengo. Pero bueno, te doy muchas gracias. Fue como una charla muy, muy gratificante. Te esperamos de vuelta por acá en este canal. Y bueno, para la gente que me está viendo en YouTube, les digo que me den like, que se suscriban. No sé, ¿tenés redes sociales? ¿Algún lugar donde puedan conectar? O... Yo uso mucho el LinkedIn Ujú, ujú. y mi LinkedIn es doctor Dr. Ujú. Fernando Palacio. Doctor Bien, Fernando perfecto. Palacio. Que lo ubican ahí En- en LinkedIn a Fernando. Y bueno, nos vemos en el futuro. Bueno, Ah, muchas gracias.